Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un retrovisor más, este programa que se está convirtiendo en el favorito de muchos. Hay mucha gente que sabiamente solo escucha este programa de Cine Garage, el retrovisor, el que dedicamos a las películas que de alguna forma ya no están. Las películas tienen esta grandísima cualidad de tener el tiempo. Se hacen, se quedan, están ahí. Algunas se han perdido, por supuesto, pero de unos años para acá, película que se hace, película que se conserva, una especie de memoria de la humanidad. Entonces, decir que ya no están con nosotros de alguna forma es una mentira. Siempre se les puede consultar, a unas más fácilmente, a otras con un poco más de trabajos. Siempre habrá un festival que programe clásicos, siempre habrá una función especial, una edición ahora en DVD, o como ocurre con la película que vamos a reapreciar en esta tarde, Star Wars, el episodio 4, que se estrenan en plataformas digitales. Ya están a la venta los primeros 6 capítulos, los primeros 6 episodios de la saga Star Wars en iTunes. Ya se pueden comprar uno por uno, o como hacer la mezcla que ustedes quieran, bajar los 6 en paquete. Depende cómo lo quieran hacer. Las plataformas ya la tienen a la venta desde hace algún tiempo. Nos enteramos, por supuesto, a través de la Alianza Rebelde, a la cual de entrada le pido una disculpa por meterme, no en sus terrenos, pero sí por dar un punto de vista no tan especializado sobre Star Wars. La gente que escucha regularmente Puentes sabrá que aquí hay un programa dedicado al universo Star Wars, a todo lo que ocurre en Star Wars, a todo lo que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias, que se llama Alianza Rebelde, que conducen el buen Julio Martínez Ríos, Andrés Vargas Russo. Me confundí con el Arturito. Es que una de las razones por las que les voy a recomendar ver y volver a ver el episodio 4, estaba leyendo mi guión, por eso salió el nombre. Pues es Arturito. Ahora les cuento la historia de Arturito en Star Wars. Pero bueno, Russo y Bolu, que también se llama Andrés, son los 3 capitanes de ese halcón milenario de los programas de Puentes conocido como Alianza Rebelde. Ellos son los que saben, ellos son los que analizan, ellos son los que desde hace un año están metidos, entendiendo, descifrando, desmenuzando toda la información que hay alrededor de Star Wars en general, y que obviamente por razones pues más que obvias y más que conocidas, espero para mucha gente, se han ido centrando en el episodio 7, El Despertar de la Fuerza, que para efectos de quienes escuchan este programa estará a, ¿qué son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9 o 10 días de estrenarse, si es que están escuchando este retrovisor, lunes a las 7 de la tarde. Pues bueno, me voy a meter en ese universo desde el punto de vista de Cine Garage, desde cómo nos gusta ver las películas a nosotros. Y solo me voy a remitir al episodio 4. En Alianza Rebelde, les repito, entran al cómic, entran a las novelas, entran a los juguetes, entran a los videos. Tienen un entendimiento mucho más amplio y un manejo de la información mucho más detallado y preciso que el que yo pueda llegar a tener jamás sobre cualquier tema. Entonces, una disculpa a la Alianza Rebelde y una invitación para que vengan y opinen ellos en el lugar de comentarios que siempre habrá, tanto en puentes.me, que es donde se publican estos programas, como en cinegarage.com, que es donde se replican un día después de haberse publicado en Puentes. Entonces ellos y todo mundo están bienvenidísimos a dejar sus comentarios debajo de lo que aquí, debajo de este humilde punto de vista, tan humilde que tuve que reunir 20 razones para volver a ver el episodio 4 y después de eso volverla a ver. Y si no la han visto, un poco para verla, no sé si a estas alturas de la vida haya algún estropeo que pueda comunicársele a la gente que ha visto o que incluso no ha visto la Guerra de las Galaxias. Hay muchos datos sobre lo que pasa ahí, hay un manejo de información brutal que cae de manera incluso involuntaria en quienes habitamos en este planeta,
Entonces, no sé si habrá estropeos sobre una película tan vieja, la película es de 1977, y además sobre una película tan conocida y de la que se ha hablado tanto y se ha escrito tanto y se ha platicado tanto. Entonces, siéntanse con confianza, no daré spoilers, de hecho, estropeos, de hecho, prácticamente no me voy a meter con la historia, no les voy a contar de qué trata la película, número uno, porque quienes ya la han visto la conocemos de memoria, y número dos, porque quienes no la hayan visto, esta es una invitación para que se sienten, se relajen, se hagan un buen tazón de palomitas y la disfruten como se disfrutan todas las películas, con la mente abierta y con ganas de entrar a la historia. Dicho todo eso, les voy a dar un poco la apreciación de Cine Garage de mi parte en este gélido viernes. Estamos grabando un gélido viernes de diciembre, es el viernes, ahora les digo, 4 de diciembre, muy muy frío en la Ciudad de México, entonces vamos a entrar en calor a través de un nuevo acercamiento hacia el episodio 4 de Star Wars, que en su momento se llamó La Guerra de las Galaxias. Ahora vamos para allá. El punto número 1 ya más o menos lo había dicho hace rato. La película ya está en Netflix, ya se puede ver en esta plataforma de streaming en internet, en las casas de muchos, en las computadoras de muchos, en los teléfonos de otros tantos. Yo recomiendo, la verdad, verla en la pantalla más grande que tengan, o la pantalla más grande que encuentren. Si está en Netflix, bueno, eso si no la tienen ya en Blu-ray y no la han tenido antes en DVD, yo la tuve incluso en VHS. Es una película que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. A mí, aclaro, me gustó. Es una película que me gusta ver y revisar incluso. Porque, por varias razones, y justo por eso está bien que la película haya aparecido en Netflix. Es una película que desde un punto de vista cinematográfico tiene todos los valores y todos los méritos para poder ser vista con cierta seriedad, con la seguridad de que no los va a traicionar, de que no van a ver una mala película, de que está muy bien contada, de que está muy bien montada, de que tiene muy buen ritmo. Es decir, se puede apreciar un entendimiento, un manejo y un despliegue del lenguaje cinematográfico sobre una película que es mero entretenimiento, ¿no? Y que ya luego se convirtió en un fenómeno de la cultura popular, que es lo que vamos a platicar ahora, es otra cosa, pero la película en sí es mero entretenimiento. Se le han dado muchas lecturas, se han extraído muchísimas metáforas de lo que ocurre en la película, pero en realidad la película está hecha para divertir, para entretener. Y sí, hay proyecciones, hay ciertos toques biográficos, autobiográficos de George Lucas, que es el director de la película. Sí, efectivamente, hay muchas metáforas y una primera doble lectura que nos lleva a temas bastante más serios, pero como muchas de las películas en Hollywood, lo primero que la película está buscando es entretener, porque lo primero que buscaba era efectivamente hacer dinero a través del entretenimiento y poderle permitir a su director y guionista, en este caso George Lucas, poder seguir haciendo películas. Pues bien, la película ya está en Netflix, ya la pueden ver a la hora que quieran, las veces que quieran, detenerla las veces que quieran, apreciar cualquier encuadre que ustedes quieran, repetir las escenas que ustedes quieran por la renta que ya normalmente se paga en Netflix, que sabiendo que en México no todo mundo puede pagarla, afortunadamente pues sigue siendo, para los que tenemos un ingreso pequeño, sigue siendo todavía alcanzable, ¿no? El deseo sería que todo mundo en este país pudiera ver todo lo que quisiera de la manera que uno quisiera, de la manera más sencilla que se pueda. Todavía no estamos ahí, nos deben mucho. Pero bueno, en la película, digamos que prácticamente cualquier persona con un trabajo estable podría tener oportunidad de acercarse a ella tarde o temprano. Y si no, la onda con Netflix es padre, ¿no? Nos podemos juntar varios en casa de alguien. Unos ponen las palomitas, otros ponen las cervezas, otro pone la cuenta de Netflix, otro pone la televisión, y a través de eso, pues, a través de su Apple TV incluso, que tiene ya el acceso directo a Netflix, pueden disfrutar de la película las veces que ustedes quieran. Entonces, ahí está mi primera sugerencia. Júntense varios, aunque no todos tengan la cuenta o el acceso a internet decente, que también cada vez es más difícil en este país.
reúnanse y vean la película. Ya está en Netflix. Mi primera razón después de esa es que inevitablemente a todos nos trae memorias infantiles, incluso a los papás que nos llevaron a ver la película la primera vez. Estoy seguro que les trae memorias de tiempos más juveniles para ellos mismos. Es una película, dense cuenta, de 1977. Es una película que va a cumplir 40 años. Es una película que obviamente si sus padres ahora tienen 60, cuando la vieron, tenían, ¿qué estamos diciendo? 20 años. Es decir, eran unos niños de alguna forma. Entonces, esas memorias creo que aunque uno no las recuerde, aunque uno no las traiga al consciente a la hora de ver la película, en el momento de estar viendo la película, el hecho de tenerlas ahí en el folder de documentos, pues nos hace disfrutar la película de una manera distinta. Lo mismo pasa con muchas películas. A mí me pasa con Encuentros cercanos del tercer tipo, me pasa con Tiburón, me pasa con Los cazadores del arca perdida, que ahora la mencionaremos, y por supuesto me pasa con Star Wars. Yo recuerdo muchísimo haberla visto en el cine Chaplin de la zona rosa de la Ciudad de México, en un cine que de tan lleno nos obligó a mi papá y a mí a sentarnos íbamos mi padre, mi hermano y yo a sentarnos hasta el frente de la sala. Y pues bueno, si eso no afectó nuestra experiencia con la película, ahí empezó mi aproximación, en este caso física, con la historia. Después de eso, me llamó muchísimo la atención el nombre en español de la película. Prácticamente yo no sabía lo que iba a ver, por supuesto, era yo muy joven, muy joven. Tampoco sé por qué mi padre nos llevó a verla, nunca lo platiqué con él. Pero bueno, obviamente fue una decisión de él. Yo no pedí ver la película, me llevó él, y después de ver lo que había pasado en la pantalla, que para mí fue una experiencia brutal, me divertí muchísimo, me emocioné muchísimo, me identifiqué con prácticamente todo lo que estaba pasando ahí. Cuando salí de la función dije, ¿por qué se llama la Guerra de las Galaxias si no se mueven entre galaxias? Y no hay una galaxia peleando contra la otra. Es un conjunto de pandilleros rebeldes peleando contra un poder dictatorial. ¿Qué tienen que ver las galaxias? Pero bueno, el nombre es muy particular y me imagino que todavía en Estados Unidos, de hecho, pasa. Yo tengo una camisa que dice la Guerra de las Galaxias, de los reestrenos que hubo en México después, en los 90. Que me han querido comprar muchas veces en Estados Unidos. El nombre es muy simpático y alrededor de eso, repito, muchísimas memorias infantiles. El ahora sí pedir volver a ver la película, entrar a los cines de segunda o tercera corrida donde se estrenaban las películas 3, 4, 5 años después y volverla a ver, pedirle a los Reyes Magos los juguetes, jugar con los primos y con los amigos. Es decir, empezó a generar una cultura interna hacia los muy jóvenes que nos hizo empezar a mantener o a establecer conexiones que antes no teníamos. Jugar a la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, nos permitía... No es que antes no se pudiera, era un poco más complicado que cuando los niños jugaban a, no sé, o al Planeta de los Simios, o a los ladrones, o a lo que estos juegos de mini rol que de repente los chavos se inventan. Era muy complicado meter a las chavas, era como, pues no, ¿para qué, no? Y ahora, al jugar a la Guerra de las Galaxias, podíamos invitar a las chavas y una de ellas era la princesa Leia. Y por ahí había como invitar luego al chavo al que normalmente no le hablábamos, necesitábamos personajes. Creo que sí ayudó mucho a que a través de estas memorias infantiles nos abriéramos a otras personas, a otros personajes, y expandiéramos un poco nuestro pensamiento hacia allá y de después. Pero el punto 2 es justo ese, las memorias infantiles que inevitablemente están ahí en todos los que la hemos visto. Repito, teniendo 40 años la película, cualquiera que la recuerde haberla visto en algún momento de su vida, a menos que la haya visto hace 2, pues bueno, se recordará a sí mismo más joven y tendrá un entendimiento extra sobre lo que nos está contando George Lucas en el ahora conocido como Star Wars
Episodio 4. Ya por cuestiones de mercadeo se le cambia el nombre al inglés total y solo se traducen el nombre de los episodios. Entonces sigue siendo Star Wars Episodio 4. El punto número 3 me entusiasma mucho porque une el punto 2 con una experiencia de vida muy propia, que muy poca gente, hasta donde he platicado con mis amigos, ha podido tener o tuvo o incluso tendrá, que es la enorme herencia del cine de aventuras que tiene el episodio 4, que es el origen de todo lo que estamos hablando y entendiendo ahora como Star Wars. Entonces, cuando hable de Star Wars, remítanse dentro de este programa al episodio 4 únicamente. En este episodio 4, George Lucas recoge muchísimo de los viejos seriales cinematográficos que van de Flash Gordon al cine de piratas, al cine de vaqueros, que se pasaban normalmente antes de las películas a manera de introducción, pequeños capítulos de historias que se iban haciendo como cómics cinematográficos. Yo tuve la enorme fortuna de crecer en un barrio en el centro de la ciudad en el cine al que me llevaban todos los sábados, que era muy barato y justo por eso mis padres podían hacerlo. Antes de empezar la película pasaban, por alguna razón inexplicable, este tipo de cortos, ¿no? Este tipo de capítulos. Llegué a ver ahí algunos Flash Gordons, llegué a ver ahí muchos capítulos de películas de vaqueros, muchos espadachines, ¿no? Entonces me empecé a meter en la emoción del cine de aventuras gringo a través de estos cortitos que solamente anticipaban el pase de la película que se anunciaba en la cartelera. Y es justo ese cine el que George Lucas recoge y ve para poder entender su propia película. Muchas de las mascarillas que la película usa para pasar de un capítulo al otro, estos fades a negros que de repente hace muy, muy rápidos, la introducción misma de la película, están derivados y heredados del viejo cine de aventuras hollywoodense que nos entregaba capítulo a capítulo algo más de la historia que al final se armaba si uníamos un poco la memoria de todo lo que había pasado. Había, obviamente, en el cine que les cuento, que es el cine Florida, pues los capítulos no se sucedían con la naturaleza real. El proyeccionista ponía lo primero que se encontraba, entonces no necesariamente veíamos el 2 y luego el 3 y luego el 4, a veces veíamos el 18 y luego nos repetía el 1, era una cosa muy, muy extraña que se convirtió en una gran experiencia de vida. Y por supuesto, el punto número 4 es la herencia del cine samurái, como George Lucas, a través de su propia experiencia y de su propio acercamiento al cine de aventuras, descubre en algún momento el cine de samuráis, descubre al señor Akira Kurosawa y estas primeras películas en las que se mete de lleno a la cultura samurái de los espadachines por contrato en el Japón feudal. Y pues bueno, es muy claro, y vamos a pegar el video aquí en la bitácora del programa, es muy claro cómo de estas películas, de estas propuestas de Kurosawa y de otros directores japoneses, hereda y extrae y luego acomoda en su propia historia a George Lucas para engordar y hacer, digamos, una declaratoria de amor al cine de samuráis a través de la Guerra de las Galaxias. Mucha gente ha manifestado que la historia de la fortaleza escondida de dos sirvientes que viven dentro de una especie de fuerte controlado por una fuerza dictatorial, por una especie de régimen imperial hacia adentro, deciden escapar y eventualmente derrocar a este imperio. Mucha gente ha dicho que ahí está el verdadero génesis de la historia de Star Wars, que por supuesto tiene sus propias peculiaridades, sus propias particularidades, pero que Lucas encuentra ahí parte de lo que quiere contar en la fortaleza escondida. Se ha hablado mucho de encuadres prácticamente calcados de los 7 samuráis que George Lucas traslada a su propio universo en la Guerra de las Galaxias con sus propios personajes. Yojimbo, por ejemplo, otra película de samuráis, presenta una escena en la que 2 espadachines se enfrentan uno con el otro y vemos al final de la pelea como uno de ellos
de un sablazo le corta el brazo al otro, y en el plano, lo que vemos en el encuadre es justo como el brazo que todavía sujeta el sable del otro samurái cae al suelo, y lo vemos en una especie de close-up casi sangriento. Si ustedes recuerdan la cantina de Mos Eisley, pues bueno, esta escena está muy referenciada hacia allá, está calcada, está peor filmada, porque George Lucas, creo que la peor escena que tiene el episodio 4, Star Wars, es justo la de la cantina. Es la que más defectos presenta a la hora de entenderla cuadro por cuadro, de analizarla, de desmenuzarla. Tiene muchos parches, hay muchos trucos ahí que nos distraen para que no veamos los enormes defectos de la escena de la cantina. Pues bueno, Yojimbo y este brazo cortado son directamente la influencia para el brazo cortado en la cantina de Mos Eisley con Obi-Wan Kenobi. Vamos en el punto número 4. Yo tengo que hacer, ya vino producción, ya vino Mitzi a regañarme que tengo que hacer mi corte, entonces le voy a hacer caso. Voy a hacer el corte en este momento para regresar con los 16 puntos que nos restan para ver o volver a ver el episodio 4 de Star Wars. Mirar una película es cruzar una frontera de la que ya nunca puede volverse. Se parece a abrir un regalo. Una vez que sabes lo que hay dentro, aunque vuelvas a colocar la envoltura en el mismo sitio, es imposible regresar la sorpresa a su lugar. Nos vemos del otro lado. Es una frase que los seres humanos deberíamos decirnos cuando entramos a una sala de cine y la luz se ausenta por un rato y empieza a caminar el proyector. Porque no sabemos en quiénes nos habremos convertido en la otra orilla, terminado el lapso. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la mente, ni el cuerpo serán los mismos. Just let it in. Así lo hemos experimentado. Distintas generaciones, cada una a su tiempo, en su propio formato, en las encarnaciones de soledad y compañía propias de cada época. Nos ha bañado el chorro de luz, nos han caído los efectos de sonido sobre la piel. Y hemos decidido, a partir de la experiencia de ver una película o muchas películas, que queremos cambiarnos a nosotros y cambiar la forma como la realidad está configurada. Todo después de abrir el regalo. Algunas veces ha sido más difícil, claro, porque la pieza frente a nuestros ojos no ha querido dialogar con nosotros, sino con alguien más, y los dardos quedaron lejos de la diana. De cualquier modo, nos pusimos de pie, transformados, sin importar hacia dónde apuntaba nuestro corazón, o si necesitábamos muchos años más para empezar a comprender las piezas del rompecabezas. Y aquí estamos ahora, después del retiro, y de los anuncios, y del relanzamiento, y de los cambios de dirección. Con las historietas nuevas, las colecciones nuevas, y los prodigios de control remoto, que son posibles gracias a que la tecnología dio de saltos, luego de que muchas personas estuvieron expuestas a las mismas películas. No importa qué pase después, ni qué será lo que encontraremos en la otra orilla. En Puentes, queremos decir, como pensamos que deberían decirse los seres humanos antes de cada función, con la mejor de nuestras intenciones, con el mejor de nuestros deseos, con la certeza de que ni la mente, ni el cuerpo, ni el tiempo, ni el espacio serán los mismos cuando haya terminado el lapso. Nos vemos del otro lado. Chewie, we're home. Ahora sí, nos habíamos quedado entonces que en el número 4, el número 5. El punto número 5 está ligado, por supuesto, con las memorias infantiles y también creó toda una generación. La aparición del villano, le puse yo aquí en mi pequeño guión. Creo que hasta donde yo recuerdo, muy pocas veces en la historia del cine de aventuras, del cine de aventura familiar, casi infantil, como podríamos encasillar al episodio 4 en caso de querer hacerlo, muy pocas veces el público se identificó de manera tan directa, tan clara y tan inmediata con el villano.
la riqueza que tiene, voluntaria o involuntariamente añadida, pero la riqueza que tiene el episodio 4 a nivel de cultura popular es tan grande que había un personaje para cada uno de nosotros. Y siendo ya muy alocados, como lo era yo en mi infancia muy temprana, había incluso varios personajes para cada uno de nosotros. Digamos que uno se podía identificar con quien se le antojara, en la primera parte o en la segunda parte o en la tercera parte de la película. Pero creo que prácticamente nunca en la historia del cine había ocurrido que los niños dijeran: wow, yo quiero ser como Darth Vader. De hecho, ahora que la película El despertar de la fuerza está a punto de estrenarse, se lanzó incluso un video en el que se invitaba a la gente a tomar partido por el lado oscuro o por el lado luminoso de la fuerza. El lado oscuro ha sido ejemplificado desde siempre por Darth Vader. Ahí está el emperador, ahí hay muchos personajes, pero digamos que la personificación real del lado oscuro, este dilema que presenta el estar de uno o del otro, está encarnado, por supuesto, en Darth Vader. Es la historia que se nos cuenta en los primeros 3 episodios de la película. Todo lo que para llegar a este cuarto George Lucas obvió. Es la historia de Anakin Skywalker convertido en Darth Vader lo que nos ha llevado a donde estamos por mucho. O sea, esa historia domina los primeros 5 de los 6 primeros capítulos. Es decir, este villano es muy importante y mucha gente vimos con ojos de asombro la aparición en medio de una nube de humo muy blanco, en medio de una nave muy blanca, rodeado de soldados con uniformes blancos, de un villanazo que era altísimo, que encarnaba David Prowse, ahora vamos para allá, vestido de negro y que tenía un respirar muy particular. Y este villano poco a poco se va haciendo de los demás puntos. Sí es malo, pero de alguna forma nos deja ver que algo hay ahí, que es malo por alguna razón. Estos matices se empezaban a ver incluso en audiencias muy, muy jóvenes, y la aparición de este villano es determinante. Mucha gente nos identificamos con él, incluso mucho más que el famoso Luke Skywalker. Muchos niños, hasta donde yo me acuerdo, pues no jugaban a ser Luke Skywalker, jugaban a ser Darth Vader, ¿no? Hay un dejo de admiración paternal ahí en medio, que luego se convierte en la rotura de corazón más grande que ha tenido la humanidad con el Imperio Contraataca. Este villano se vuelve determinante, luce mucho, es muy visual, es un villano muy carismático a pesar de que no le vemos la cara nunca. Y pues bueno, es tan importante que este episodio 4 es el único de todas las películas que ha habido y que habrá de Star Wars, se los garantizo, en donde no ha sonado la marcha imperial. Como se nos está contando la historia de Darth Vader, que es, digamos, el teniente mayor del imperio, porque arriba de él está el emperador, pues bueno, teníamos que tener un tema musical para él. No lo tuvimos aquí porque no lo conocíamos, no teníamos todavía la información suficiente para entender los mecanismos del imperio, pero cuando llega el Imperio Contraataca y John Williams compone la marcha imperial, se convierte de alguna forma en el otro himno de Star Wars. La Alianza Rebelde no tiene una marcha, digamos, no tienen esta identificación real en la pantalla. Tienen el tema de Star Wars, que es otra cosa, y también iremos para allá, pero no hay una marcha imperial. Esta aparición de este villano es tan fuerte que a partir de este momento todas las películas tienen en mayor o en menor medida las notas de la marcha imperial, gracias a Darth Vader, el villano más querido de todos los tiempos, podría atreverme yo a decir desde este humilde micrófono. El punto número 6 es lo que les decía yo hace rato. La protagonista oculta de la película en realidad es la princesa Leia. Sí tenemos a Luke y lo vemos ahí dando tumbos, medio torpe, 2 o 3 veces le llaman campesino de manera despectiva, el CONAPRED no se da cuenta porque estamos en 1977, es un chavito, ¿no? Está como en la Alianza Rebelde por accidente, y del otro lado está Han Solo, que según las reglas de Star Wars
es huérfano, no conoce a sus padres, es criado por unos gitanos que van y vienen de planeta a planeta. No, es un mercenario, está con ellos por dinero. La verdadera protagonista de esta película, y de hecho de los tres es a quien vemos primero, es la princesa Leia, ¿no? Que ya luego además descubriremos los vínculos familiares entre todos ellos, pero la princesa Leia es la verdadera protagonista de la película. Es ella la que esconde los planos de la Estrella de la Muerte, es ella la que se rifa el interrogatorio con esta aguja gigantesca, hoy completamente ridícula en términos visuales, con que la interrogan. Es ella la que dirige parte del ataque final, o sea, la estratega militar de esta película y de todas las que vienen, es ella, ¿no? Ella es la que está atrás de los militares diciendo por dónde, con qué. Ella es la que aguanta la explosión de un planeta entero. En realidad la protagonista de la película es ella, tanto que bueno, no tanto que, más bien no debería sorprendernos que todo esto haya derivado de un tratamiento muy temprano del guión que tenía preparado George Lucas. En los primeros trabajos de guión que tuvo el episodio 4, George Lucas quería que Luke, o sea, el personaje central, la apariencia de la historia, fuera una chica. Es decir, a lo mejor acabó partiendo en dos a este personaje. Uno es la princesa Leia, el otro es Luke Skywalker, pero de entrada el personaje real de la historia que él quería contar era una mujer. Entonces no extraña tanto que al no haber llegado a ese punto, al no haber desarrollado un guión con esas características, tenga de manera oculta a una mujer como su verdadero protagonista. Señoras y señores, estamos hablando de 1977. Si ahora hay gente que se queja de que las mujeres están tomando demasiado protagonismo en el cine, imagínense lo que pasaba en 1977, cuando el machismo no solamente no era mal visto, sino que además era aplaudido. Esto lo entiende perfectamente bien George Lucas, mantiene a la princesa Leia hasta el final, nos cuenta la historia de la princesa Leia de manera visual en los primeros 3 capítulos, ¿no? Amidala es obviamente la versión barroca de la princesa Leia, que ya es una mujer combatiente, no combativa, sino combatiente, y nos van dando datos a través de los vestuarios, de los peinados, de los primeros 3 capítulos, de cómo todo esto se va a filtrar para concentrarse en la princesa Leia. Entonces, hay mucha gente que se queja de que ahora las mujeres toman protagonismo. Siempre lo han tenido, ¿no? Nada más que no se los hemos reconocido. Hay mucha gente que se queja de que las mujeres y el poder y todo aquello, pues bueno, es lo menos que podemos hacer después de años y años y años de opresión sexual y social hacia las mujeres. Pues bueno, su granito de arena puso Star Wars en su momento y lo va a seguir haciendo ahora. Parece que la verdadera protagonista del episodio 7 también es una mujer. Y no solo eso, en la villanía también hay mujeres presentes. Entonces, si a través de trabajos como este, de películas de entretenimiento como este, se puede llegar a un discurso de empoderamiento de la mujer, y ya además la Alianza Rebelde comentó sobre la decisión de Disney de retirar el traje del Regreso del Jedi de la princesa Leia por no sabemos qué, ellos ya lo comentaron. Si estamos llegando ya a niveles donde las mujeres están empoderadas, pues bueno, imagínense qué estaba pasando en 1977 cuando George Lucas decide hacer lo propio con un personaje que parece que no lo es, pero que es en realidad el punto central de su historia. Entonces, aplausos para que la mujer del episodio 4 sea la protagonista del episodio 4 sea una mujer. Número 7, ¿verdad? Sí, número 7, el desarrollo de los efectos visuales. Esto es un punto muy importante. Cuando el cine empieza a ver el resultado de los efectos visuales en la Guerra de las Galaxias, la industria se transforma para siempre. Hasta ese momento los efectos se hacían sí de esa forma, pero digamos que no con esas intenciones. Siempre había un detallito que nos dejaba ver claramente algo poco natural en lo que estábamos viendo. George Lucas toma la enorme decisión o el enorme atrevimiento de
o a lo mejor esa fue la ventaja, ahora me está cayendo el 20, de usar esos mismos efectos visuales muy mecánicos, muy físicos, bueno, 100% mecánicos, 100% físicos, para contar una aventura que ni siquiera ocurría en la Tierra. Es decir, por un lado le adjudica naturalidad a algo que no lo tenía, y por el otro, al hacerlo, ¿cómo me explico? Quizá tenía más fácil contarnos cómo se movía una nave o una estrella de la muerte, porque nunca habíamos visto uno y los errores se disimulaban. O sea, por los dos lados tenía las de ganar. Los efectos visuales que había en el cine en ese momento le permitían contar eso, pero quizá la protección involuntaria, yo creo, está en que como nunca habíamos visto una estrella de la muerte, como nunca habíamos visto un TIE Fighter, como nunca habíamos visto un X-Wing, pues bueno, que se muevan o no se muevan de manera natural es lo que menos nos va a importar, y lo logra. Y no solo lo logra, sino que a través del desarrollo de esos efectos visuales comienza el reinado de Industrial Light and Magic, una de las compañías la compañía de efectos visuales más grande y más importante que hay en el mundo, para proveer de ese servicio a otras películas. Pixar, en pocas palabras, no podría existir sin el desarrollo de los efectos visuales que tienen lugar en la historia de la Guerra de las Galaxias. Es tan importante esto que la película sí sufre un menosprecio de repente cuando el reinado de la era digital llega a nosotros. Justo en los 90, 2000 y ya alargándola hasta el 2008, 2009, que tenemos esta glorificación a ultranza de los efectos digitales, ¿no? Mucha gente empieza a despreciar a los efectos visuales, empiezan a hablar mal de los efectos mecánicos y de los efectos físicos, y proclaman el reinado permanente de los efectos digitales. Pues bueno, el mundo recapacita, dan la vuelta, y ahora todas las películas, con la ventaja que nos da la tecnología y con el retoque digital, no la fabricación de realidades digitales, que es el error de los episodios 1 al 3, bueno, es uno de los errores. A mí las películas me gustan, pero tienen sus defectos. Después de esta glorificación, todo mundo, en lugar de crear estos mundos de manera digital, se empiezan otra vez a crear de manera física, y estamos en un regreso afortunado hacia los efectos materiales, incluso a la animación cuadro por cuadro, que ahora se puede llegar a un nivel de perfección realmente brutal. Entonces, los efectos visuales de Star Wars son muy importantes para la película y, por supuesto, en la historia del cine. Punto número 8, Han Solo. Si así como el villano no había tenido una repercusión como la tiene en la Guerra de las Galaxias, pues bueno, el hecho de tener a este bribón, maleducado, mal hablado, mercenario del otro lado, pues también llama la atención de muchos niños. Como les decía yo hace rato, nos hace, a través de estos pequeños detalles, a través de estas luces muy, muy pequeñitas y muy fugaces, Star Wars nos va abriendo la vista hacia muchas cosas. Ya sospechamos que debajo de ese casco hay algo en Darth Vader. Pues bueno, con Han Solo, que se presenta como un mercenario que está actuando por dinero, que de hecho se echa a 2 o 3 al plato durante la película, muchos podrían verlo con recelo, y la historia poco a poco nos va diciendo: no importa cómo se ve, no importa cómo hable, no importa cómo se vista, hay una buena persona ahí debajo que por lo menos merece el beneficio de la duda, merece que uno le abra los ojos y lo quiera entender. Y ese atractivo es lo que nos lleva primero a pensar en los demás y a considerarlos como seres humanos, que es lo que somos todos en esta especie. No somos ni más ni menos, ni por el tamaño de nada, ni por el color de nada, ni por el cabello de nadie. Simplemente somos distintos, y en esas diferencias, unas diferencias que además creo que sí hereda Star Wars de Star Trek, estas diferencias de especies, de especímenes, de razas, en esas diferencias podemos convivir todos tranquilamente. Es padre que la Alianza Rebelde no esté compuesta solo de humanos, y que el Imperio sí esté compuesto prácticamente por humanos, por lo menos a nivel mayoritario. Entonces, que la diversidad esté atacando a lo homogéneo es un mensaje extra que Star Wars empieza a lanzar desde 1977, luego se hace todavía más fuerte
Y este mensaje está filtrándose a muchas generaciones, lo cual también agradezco mucho. Es otra de las lecturas que le podemos dar a Star Wars. La diversidad de especies, la diversidad de seres, los diferentes, están peleando contra lo que quiere ser uno y único. Tan uno y único que, hombre, tienen un ejército de clones, ¿no? Los señores del Imperio. Ahí hay una lectura extra que llega incluso a través del personaje Han Solo. Nadie habría dado un peso por él y resulta ser uno de los grandes héroes de la película. Además de que, por supuesto, ¿no?, toda la historia de Harrison Ford detrás de él, que la pueden ver en cualquiera de los extras de la película y que muchos de ellos están en YouTube, además. Este personaje por el cual nadie daba un centavo se convierte en uno de los héroes de la historia. El punto número 9. La cosa estaba tan complicada, al pobre George Lucas le había ido tan mal en el rodaje de la película, se había enfermado tantas veces, tenía ya tantos comentarios malos previos al estreno de la película, que durante la premiere de la película, en lugar de ir a la función, se va de vacaciones con Steven Spielberg, su gran amigo, a Hawái. Y en ese viaje de Hawái, sin querer saber nada del mundo, sin saber todavía el éxito que su película iba a tener, el trancazo en que se iba a convertir, en una reunión que además se ha platicado millones de veces en la historia de la cultura popular y del cine, en una reunión ellos dos se sientan en la playa y empiezan a planear el guión de otra película que quieren hacer juntos y que termina por llamarse Los Cazadores del Arca Perdida, en donde se acaba colando Harrison Ford, intérprete de Han Solo, que es el punto anterior de nuestra pequeña lista. Es decir, también por Star Wars llegamos al nacimiento de Los Cazadores del Arca Perdida, otra enorme saga cinematográfica que también habla de muchas más cosas de las que parece y que revolucionó también en su momento y en su nivel a la industria del cine de entretenimiento, ¿no? Una gran película de la cual ya hemos hablado varias veces aquí en los programas de Cine Garage en Puentes. El punto número 10 les puede dar a entender el nivel de perfección que la película, siendo de entretenimiento, siendo de bajo presupuesto, siendo una película menospreciada, siendo una película atacada, siendo una película de la que todo mundo dice, solo le gusta a los geeks, siendo una película que la gente, de la cual se han hecho parodias, bromas, ¿no?, con la que se ha jugado mucho. Es la única película de toda la saga que ha sido nominada a Mejor Película por la Academia de Estados Unidos. En su momento se estrena, la Academia de Hollywood la voltea a ver y dice, esto está muy bueno, tenemos que nominarla al Oscar. No ganó, pero bueno, en su momento se consideró candidata al Oscar como Mejor Película. A ninguna de las otras películas de Star Wars le ha ocurrido lo mismo. Han tenido sus nominaciones, han tenido sus reconocimientos, pero ninguna ha sido nominada como Mejor Película de la Academia. Y eso, ahora que la película está en Netflix, creo que nos podría hacer voltear a verla y revisarla una vez más. Y repito, puede ser ahí, puede ser en su Blu-ray, puede ser en su DVD, puede ser en una de tantas funciones que están haciendo ahora a propósito del estreno del episodio número 7. Se nos va el tiempo volando, tengo que hacer la pausa de los 40 minutos, pero vengo para dar los 10 puntos finales o los 9 puntos finales para volver a ver o ver por primera vez el episodio 4, La Guerra de las Galaxias. El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX. Vanguardia rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Pintura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música. Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify para Vanguardia Rusa. El vértigo del futuro. El vértigo del futuro. Puentes invita. Meta. Cultura pop en 60 minutos.
con Evaristo Corona. Lunes a viernes 4 de la tarde. A través de puentes. La ruta más corta entre dos extremos es un puente. Estamos de regreso. El punto número 11 para reconsiderar el episodio 4 de la Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza. La película, y esto lo hemos hablado muchas veces aquí en Puentes, la hora de la comida se vuelve una especie de junta creativa, lo cual agradezco mucho. La película abrió la puerta de muchos closets y lo sigue haciendo. Ya les mencioné lo que pasó con Darth Vader, ya les mencioné lo que pasa con la princesa Leia, ya les mencioné lo que pasa con Han Solo. Mucha gente se queda en la lectura de tú puedes ser lo que tú quieras, que la tiene, ¿no? La historia de Luke Skywalker es justo esa, el de ser un pobre provinciano que vive oculto en un planeta con 2 soles donde siempre hace calor, se transforma en un héroe universal, ¿no? En un héroe de la galaxia. Sí, pero la película tiene muchísimas otras puertas y la película ha dejado que, estando tan bien armada, tan bien construida, estando tan bien montada, estando tan bien implementada y habiendo tenido tanto éxito, le ha permitido a mucha gente ver cómo trabajando bien, haciendo bien las cosas, ¿no? Echándole ganas, sudando, se puede llegar a hacer lo que uno quiere hacer. Y ese sería en realidad el gran programa, no el gran mensaje de la película, no lo que uno quiere ser, sino lo que uno quiere hacer. La película, en esta diversidad de la que les hablaba yo hace rato, le ha dado chance a muchos niños y a muchos jóvenes de decir, pues mira, yo soy así, pero mi aportación es esta, o mejor aún, yo soy así y mi aportación es esta. Está poniendo el terreno plano para que todas las personas, no importa qué tan diferentes o iguales a otros seamos, puedan tener un plano de expresión, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, animación, iluminación, fotografía, cosas que no están consideradas o no estaban consideradas en su momento como una ocupación real, han tenido a través de películas como La Guerra de las Galaxias y a partir de La Guerra de las Galaxias un vehículo de expresión y de perfeccionamiento que a veces llegan al nivel de arte. Lo mismo pasa a la hora de escribir, a la hora de construir juguetes. Es decir, la película sí está abriendo muchas oportunidades para que la gente se exprese como se quiere expresar, teniendo el gran ejemplo de George Lucas y teniendo, por supuesto, una historia donde todo mundo tiene algo que aportar, todo mundo tiene algo que decir y las opiniones son tomadas en cuenta. Ninguna opinión está desacreditada, ya no digamos por ni siquiera hablar español como hace R2-D2, que vamos para allá, sino que todo acaba siendo una gran labor de equipo y nadie en ese equipo es igual al otro. Esa yo creo que es la gran llave que está abriendo los closets de mucha gente para entrar, pues digamos, a un mundo un poco más unido, un mundo un poco más universal. Ojalá lo pueda seguir haciendo. El punto número 12, porque si no voy a llegar, el diseño de producción del Ralph McQuarrie. Ralph McQuarrie se aventó, digamos, la titánica labor de diseñar cómo se iba a ver, cómo iba a lucir, cómo iban a ser los vestuarios, los escenarios de esta película. Se realizaron muchos bocetos, él los desarrolló, quedaron tan bien y son tan padres que se han exhibido en varias partes del mundo. Yo tuve chance de ver la exposición de Star Wars en París hace 2 años, una exposición que justo hablaba también de escoger el lado oscuro y el lado luminoso, pero a través de eso ver que aunque los del lado oscuro no son iguales a nosotros, también tienen sus valores y también tienen sus defectos como los tiene uno. Era muy particular y esto lo estoy tratando de ligar con el punto anterior de abrir las puertas de muchos closets. La exposición estaba diseñada así para enseñarnos ropas, bocetos, maquetas, máscaras, ilustraciones, pósters, utilería de las películas, sí, pero debajo, y es algo que se me hizo una estupenda idea, debajo, a la hora de ir construyendo uno su propio personaje, estaba este discurso inclusivo y tolerante. Al entrar a uno le daban un brazalete
que de entrada uno tenía que colocar, el brazalete traía un chip que iba registrando una serie de datos conforme uno avanzaba durante la exposición. Si uno escogía ser un Jedi o un Sith, pues bueno, se acercaba a donde el chip registrara, tú eres un Sith. Y luego hombre o mujer, y luego alto o bajo, y luego gordo o flaco. O sea, uno iba moldeando este personaje como cuando se escoge un personaje en algún videojuego, y al final el brazalete lo ponía, digamos, en el lector final y se creaba tu personaje. Pero en tu personaje estaban registrados tus defectos, tus debilidades, tus habilidades y tus cualidades, igual que estaban la de los demás. Es decir, no había ni villanos ni víctimas. Todo mundo estábamos en el mismo canal, pero todo mundo éramos diferentes y todo mundo teníamos pros y todo mundo teníamos contras. Ese era el gran mensaje de la exposición que me tocó ver en Star Wars y que desgraciadamente no llegó a México. Pues bueno, ligando con el punto anterior, en esta exposición había varios de los bocetos que el señor Ralph McQuarrie hizo para Star Wars y la verdad son alucinantes. No solo porque reflejan la influencia de otras películas, ¿no? El primer bosquejo que hizo de C-3PO viene directamente de la metrópolis de Fritz Lang. Es una herencia directa, ¿no? Todo mundo lo hemos dicho muchas veces, se ha platicado de eso hasta el cansancio, pero ese primer boceto deja clarísimo que tenemos la razón, que no habría un C-3PO si no habría existido el robot de Metrópolis de Fritz Lang. No sé cuántos años antes, ¿no? 50 y tantos años antes. Pues bueno, Ralph McQuarrie, además de hacer el diseño de producción de las películas de Star Wars a partir de esta fue por supuesto la primera, fue a través de él que la Fox le dio importancia al guión que George Lucas les quería vender. Por supuesto, esto en papel, el cine se tiene que ver, ¿no? Es muy difícil imaginar una película a partir del guión. Pues bueno, es lo que estaba tratando de vender George Lucas a la Fox, el guión. Cuando la Fox se entera que el Ralph McQuarrie estaba haciendo el diseño de producción, dijeron, pues mira, algo debe de tener, o por lo menos el señor Lucas tiene los contactos necesarios para que esta película salga a flote. Es decir, parte de la culpa de que Fox le haya comprado el guión a Lucas y de que tengamos no una, sino ya 7 películas de Star Wars es del señor Ralph McQuarrie. El punto número 13, el caso David Prowse. David Prowse es el actor que en La Naranja Mecánica hace del guardaespaldas del anciano al cual le matan la mujer los drogos, por ejemplo, ¿no? Es un actor, es un fisicoculturista británico que fue muy popular en su momento y al cual, por su tamaño y por su físico, George Lucas lo convoca para trabajar encarnando a Darth Vader. El problema es que ya habiendo hecho las tomas, ya habiéndose metido en el uniforme de las películas, de todas las películas, le doblan la voz, ¿no? Y no usan realmente lo que él estaba aportando como actor, simplemente digamos que le quitan parte de la personalidad y se quedan nada más con los movimientos dentro del traje. Y esto genera una controversia brutal hasta la fecha. David Prowse vive enojado con George Lucas desde ese momento. Hay fans que apoyan que no se haya quedado su voz y que la de James Earl Jones sea la que nos haga escuchar a Darth Vader. Hay fans que dicen que George Lucas muestra aquí un lado muy poco humano cuando no se le da el crédito suficiente a David Prowse. Pues bueno, hay una controversia tan grande que justo este mismo año se estrenó en España un documental que se llama Finding David Prowse, la historia oculta de Darth Vader o algo así, pero bueno, el documental se llama Finding o Encontrando a David Prowse, que nos habla justo de la carrera previa de este actor a Star Wars y de todo lo que ocurrió después, que decidieron eliminar su voz y prácticamente deshacerse de él. Sí hay un roce muy marcado entre George Lucas y David Prowse, hay una pelea abierta ahí, y pues bueno, también sin Star Wars no tendríamos el famoso caso David Prowse. La música que compuso John Williams es nuestro punto número 14. Creo que no hay discusión que es una de las bandas sonoras, de las composiciones para películas más emblemáticas, más memorizadas y al mismo tiempo más parodiadas de toda la historia del cine. Es una música muy buena, es un momento de enorme inspiración para John Williams, es un momento de
que marca una época también. Creo que las bandas sonoras se empiezan también a transformar después del éxito comercial de Star Wars. Creo que John Williams tuvo justo un momento muy, muy claro y muy abierto de lo que es una composición importante para una película que a lo mejor él no estaba seguro que lo fuera a hacer. Nada más para darles el dato, la música que John Williams compuso para esta película está rankeada en el número 1 en la lista del American Film Institute dentro del recuento de los 100 años de bandas sonoras. Ahora sí, el punto número 15, el halcón milenario. Creo que, de nuevo, nunca habíamos tenido una nave espacial tan poco probable como el halcón milenario. El cine de aventuras, se habla mucho de La Guerra de las Galaxias como una película de ciencia ficción. Yo nunca he creído que sea una película de ciencia ficción. De científica no tiene nada. Y para hacer ciencia ficción primero hay que tener un vínculo con la ciencia. La película no lo tiene. La película, como ya les dije, está mucho más vinculada al cine de aventuras y al cine de samuráis. Está mucho más por ese lado. Está más metida en Flash Gordon que en 2001, Odisea del Espacio. Y justo una de las pruebas de ello es la improbabilidad física y aerodinámica del halcón milenario. Una cosa como esas jamás va a volar en un mundo como el nuestro. Nunca en la vida, y mucho menos va a ser la nave más rápida del universo. Entonces, el halcón milenario, creo que también por esa improbabilidad, volviendo de nuevo al tema de abrir closets, por esa improbabilidad se convierte en una nave muy querida. Nadie da de nuevo un peso por ella, se ve destartalada, se ve hecha a partir de chatarra y se convierte en la nave más importante de toda la saga. Sin ella, la Alianza Rebelde no tendría las victorias que tienen, ya no digamos en esta película, en todas las demás. Y vamos a ver qué pasa en el episodio 7. Se suma, digamos, al humor de la película, ¿no? Donde estas cosas chatarrosas, que ya ni siquiera son retro, se convierten en protagonistas, y por el otro lado se vincula con el punto que les comentaba de abrir puertas, ¿no? Parece que no, pero acaba aportando algo, acaba siendo muy importante. No hay que menospreciar a nadie por cómo se ve o como creemos que se ve, y el halcón milenario consigue ese efecto y además se transforma en un gran juguete. O sea, los halcones milenarios de juguete creo que son de los más exitosos que tiene toda la saga de Star Wars, y además, por supuesto, es la nave de Han Solo, del cual ya hablamos hace un ratito. Si bien, que es el punto número 16, si bien no es el nacimiento absoluto de Industrial Light and Magic, ya les había platicado ya de la importancia de los efectos visuales de la película, sí es a través de esta película que ILM se convierte en la industria que conocemos y que disfrutamos ahora, en este gratísimo monstruo del cual salen los mejores efectos digitales, visuales y sonoros del cine contemporáneo. A través del gran éxito que tiene con esta película Industrial Light and Magic, podemos tener ahora empresas como Pixar. A través del trabajo de Industrial Light and Magic hay muchas películas de las cuales ni siquiera nos enteramos que tienen efectos digitales o efectos visuales. Y esta es la película que los catapulta, ¿no? Que los lleva a un nivel que el cine no había conocido en su momento. Tecnológicamente la película impulsa muchas cosas, y entre muchas de esas cosas está todo lo que hace Industrial Light and Magic. Es una película importante, como ya lo hemos señalado hasta ahora, en el nivel de la cultura popular. Es muy importante en la historia del cine, pero tecnológicamente, dentro y fuera del cine, es una película que impulsó a una empresa y a un grupo de jóvenes creativos a niveles realmente de aplauso. Creo que Industrial Light and Magic merece un reconocimiento en la historia del cine americano, merece puntos también de reconocimiento en la historia del cine universal, y ese gran despegue, ese halcón milenario que es Industrial Light and Magic, comienza justo con el estreno del episodio 4 de La Guerra de las Galaxias. Siguiendo con los alcances tecnológicos, llegamos al punto número 17. Star Wars es
la primera película que se proyecta con el sistema de audio Dolby Stereo, este sistema que de alguna forma tenía una ecualización más precisa, más perfecta, donde no había distorsiones, donde no teníamos ruidos que nos incomodaran, que envolvía a la sala de una forma muy particular, pero que seguía siendo estéreo. Para los parámetros de 1977, esto es un gran avance, ¿no? Las películas se veían en estéreo normal, no había esta magnificación del audio, no había este pulimento, se le acusa mucho al Dolby de aplanar muchos tonos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto se hacía con la intención de que se proyectaran con más poder, con más potencia. Sí, tiene sus defectos el Dolby Stereo, pero sin el Dolby Stereo, sin la experimentación que películas, cines, teatros tuvieron, y de bocinas, ¿no? Y de micrófonos tuvieron a partir del Dolby Stereo, no habríamos llegado jamás. Ya no llegamos a la versión de audio THX del propio George Lucas, sino a lo que tenemos ahora en los cines, ¿no? Los sistemas 7.1, el famoso sistema 5.1, que ya es el estándar en los cines, digamos, de calidad, que una vez más siguen siendo muy caros para más de la mitad de la población de este país, sino el THX. O sea, tendríamos que entender que el gran sonido que disfrutamos ahora en las salas tampoco sería posible sin el Dolby Stereo. Es una evolución tecnológica natural. Tenemos que ir de un sistema al otro, tenemos que pulir, explotarlo para llegar al mejor aprovechamiento hacia el final, que es el 7.1, el famoso envolvente que tenemos ahora, que, repito, no habría sido posible sin el Dolby, del cual la película Star Wars fue la primera que lo utilizó en los cines de su época. El punto número 8, ya lo habíamos también mencionado un poco, es Arturito. Arturito es una deformación del nombre real de R2-D2, que en México, en los años en que se estrenó la película, por cuestiones, no sé si de pereza o de humor, yo era muy joven para entenderlo y lo asumí que así era. Mi propio padre le llamaba Arturito a R2-D2. Recuerdo todavía haber visto películas, versiones de Star Wars subtituladas en el Canal 5. Antes las películas de la tele también eran subtituladas, una enorme costumbre que se está perdiendo, y en los subtítulos se le mencionaba a R2-D2 como Arturito, y creo que dentro de la trivia normal de Star Wars les sigue causando mucha gracia la adaptación del nombre de R2-D2, un personaje determinante en la película, como Arturito, ¿no? Creo que les sigue causando mucha gracia, y la anécdota está ahí. Entender y oír cómo le llamaban ahí para luego ver cómo es que a alguien se le ocurrió bautizarlo como Arturito, es muy simpático. Entonces creo que es una consideración que debemos tener y verla incluso por ese pequeño dato. La película, en el punto número 19, se convirtió en un hitazo, ¿no? Es una de las películas más taquilleras de la historia. Creo que estuvo en el número 1 muchísimo tiempo, hasta que Titanic llegó y la destrozó, y luego, vinieron tantos más. Con taquillas además más amañadas, los boletos cuestan más, las salas son más pequeñas, hay muchos trucos ahora para sacar más taquilla que otras películas, incluso con menos pantallas. En el 77, que es el año en que se estrenó la película, reunió $1 millón con 40 pantallas apenas. 40 pantallas es muy poco. Si ustedes se ponen a pensar que Cinépolis Perisur tiene por lo menos 15 pantallas, o sea, imaginen 3 complejos de Cinépolis pasando Star Wars en todo el mundo. Es muy poco espacio. Pues a pesar de eso, reunieron $1 millón el fin de semana del estreno, y en el reestreno del 97, para que vean cómo ahora se pueden manipular estas cifras con salas más pequeñas o más grandes y boletos más caros, reunió $36 millones en 2,000 pantallas en el reestreno. Es decir, es una película que recauda dinero muy rápidamente, es una película que le gusta a nuevas generaciones, lo cual también es importante y habla de su atemporalidad, que en este caso es muy buena, y ya lo dije antes, lo repito, de su universalidad. Es una película que nada más por eso merece también que le echemos un ojo. El punto número 20
Llegamos, pensé que no lo iba a conseguir, la necesitamos antes del estreno del Despertar de la Fuerza, necesitamos esta inyección de memoria juvenil, necesitamos esta herencia de cine de aventuras más fresca, necesitamos la herencia del cine samurái, necesitamos la memoria del gran villano que es Darth Vader, necesitamos el regreso de la mujer que es la protagonista de esta película, necesitamos los nuevos efectos visuales que JJ Abrams hace pensando justo en esta película, mucho del desecho de la facilidad digital que JJ Abrams hizo para el Despertar de la Fuerza viene de ver el impacto que los efectos que Industrial Light and Magic hizo para el episodio 4 tuvo no en una generación, sino en varias. Necesitamos el refresco de cómo era ese primer Han Solo para compararlo con el que vamos a tener ahora en las pantallas. Necesitamos ver cómo reacciona George Lucas, que no quiso ver la premiere de su primera película de Star Wars y decidió irse a Jaguar. Necesitamos la reacción de George Lucas una vez que la película se estrene. Necesitamos ver si algún Oscar le puede caer directamente o de rebote. Vamos a ver qué tan lejos llega ahí. Necesitamos que estas películas sigan abriendo las puertas de muchos closets, que nos hagan ver la diversidad del mundo y de los seres que hay aquí. Necesitamos que el diseño de producción heredado de Ralph McQuarrie siga vivo, ¿no? Necesitamos seguir hablando de David Prowse, necesitamos escuchar de nuevo la música de John Williams, necesitamos ver el primer halcón milenario para compararlo con el último, necesitamos ver lo que ILM hacía en el 77 y compararlo con lo que están haciendo ahora. Necesitamos escuchar el paso de ese primer Dolby Stereo al 7.1 que vamos a tener ahora en los cines. Necesitamos saber que Arturito no se llama Arturito, sino Artudito. Necesitamos ver cuánto dinero recauda, ya va muy alto. Eso no es ninguna cifra ni un dato que nos importe para la apreciación de la película, y necesitamos, sí, volver a ver el episodio 4 antes del Despertar de la Fuerza. Nos vemos el día del estreno. Gracias por escuchar este retrovisor. Que la fuerza los acompañe. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. A través de puentes.